El acuerdo en las conversaciones de Nueva York entre el régimen cubano y los Estados Unidos a propósito de la crisis de los balseros contribuye al clima de cambio augurado por los encuentros de Robaina con la oposición en Madrid. Buenas noches. Disuelto el bloque soviético que sostenía económicamente al régimen de Fidel Castro y financiaba sus aventuras internacionales, en Cuba hizo su aparición el hambre, que arrojó al mar a los balseros. El gobierno español y buena parte de la opinión cualificada de Estados Unidos quieren ahorrar penalidades a la población y ahuyentar el fantasma de la guerra civil. El hambre agudiza el ingenio y favorece un clima de negociación. Hoy en Nueva York crecían las perspectivas de acuerdo en materia de migración entre el régimen de Fidel y los Estados Unidos. Ayer en Madrid, el ministro de Exteriores cubano, Robaina, abría por primera vez el diálogo con representantes moderados de la oposición a Castro. Sin perder de vista Cuba, atiendan el sumario. No tiene casi ultimados los presupuestos. El ministro portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba adelanta que el volumen de gasto aumentará un 5% y se incrementará en más de 7.000 millones la partida destinada a cooperación internacional. El lehendakari José Antonio Ardanza justifica su inasistencia al próximo debate del Senado sobre autonomías al estimar prioritario culminar antes el Estatuto de Gernika. El aborto nunca deberá ser promovido como método de planificación familiar. Así se especifica en el documento que aprobará la Cumbre de Población de El Cairo. El Vaticano anuncia que no se pronunciará sobre este párrafo. Todo preparado en Zagreb, capital de Croacia, para recibir este sábado al Papa Juan Pablo II. Desde hace 800 años ningún pontífice de la Iglesia Católica había visitado estas tierras. La tenista Martina Navratilova, premio Príncipe de Asturias al deporte en 1994. Las delegaciones de Cuba y de Estados Unidos han llegado a un acuerdo en materia de migración para atajar la crisis de los balseros. Ese éxodo al que, impulsados por las penalidades, recurren a millares gentes de nuestra estirpe, desafiando al mar Caribe y arriesgando ser pasto de los tiburones. Si el régimen cubano levanta el bloqueo de sus propios errores, Washington tendrá que hacer lo propio. Al final, los norteamericanos se han salido con la suya. Como pretendían desde que hace unas semanas iniciaran las conversaciones para resolver la crisis de los balseros, solo se ha hablado de temas de inmigración. Los Estados Unidos se comprometen a conceder cada año 20.000 visados para que los cubanos entren legalmente y agilizará los trámites de inmigración. La Habana, por su parte, se compromete a frenar el éxodo de cubanos. Del bloqueo, sin embargo, que para el gobierno de Cuba era la causa principal del éxodo, no se ha llegado a ningún acuerdo. El presidente norteamericano Bill Clinton ha acogido con satisfacción los compromisos alcanzados y espera que convierta el flujo de balseros en un proceso más seguro y legal. Desde que comenzó el éxodo de cubanos a principios de agosto, forzados por las condiciones de vida de la isla, 30.000 balseros han abandonado Cuba. Cerca de 20.000 han terminado en la base de Guantánamo. El resto o alcanzaron las costas de Florida o tuvieron que volver a Cuba o en los casos más dramáticos murieron ahogados. Los términos de este acuerdo suscrito hoy en Nueva York mejoran sustancialmente los del último convenio firmado en 1984 entre los dos países, a tenor del cual se otorgaban tan solo 3.000 visados de los 28.000 previstos. El régimen castrista se declara dispuesto a negociar todos los cambios que respeten la soberanía e independencia de la isla. Así lo dijo su ministro de Exteriores, Roberto Robaina, después de dialogar en Madrid con la oposición moderada y con el presidente González, que reclamó la introducción de transformaciones profundas y rápidas. Atiendan las declaraciones de Robaina a Telecinco. Yo creo que esto es otro paso más que habla de nuevas personas que tienen creencias y afiliación de otro tipo, pero que sencillamente las une y las une con el país, no solo su condición de cubano, sino un sentimiento de respeto, de comprensión, y algo para nosotros tremendamente importante, que es una posición muy clara contra el bloqueo. Creo que España ha sido con nosotros un país que ha mantenido una comunicación, y esa comunicación ha sido extremadamente útil en muchos campos. En esta ocasión, autoridades españolas me pidieron que si yo no tenía inconveniente en que algunos representantes de esa comunidad que habían planteado el deseo de hablar conmigo, si yo no tenía inconveniente que lo hicieran en mi visita por España. No creo que eso le dé ni un exagerado protagonismo, ni creo que le dé un papel rector de cosas que los cubanos hacemos por decisión de los cubanos y que hacemos no solo teniendo en cuenta la opinión de los españoles, sino teniendo en cuenta la opinión de muchos en el mundo que también hablan con nosotros sobre este tema. Pero las preocupaciones planteadas por el presidente Felipe González hoy no son nuevas para mí, son las que le oí decir desde que estoy al tanto de las conversaciones que ha sostenido con Cuba, que insisten mucho en que el camino de transformaciones económicas emprendidas realmente tiene que hacerse a mucha más velocidad y a más profundidad.
Yo creo que el futuro de Cuba está estrechamente ligado no solo a la presencia de Fidel ahí, el futuro de Cuba también es con Fidel, aun cuando no esté físicamente entre nosotros. O sea, el fenómeno del futuro de Cuba y la labor de Fidel está por encima de su propia existencia física. Rafael Arias Salgado, exministro de la UCD de Adolfo Suárez, está recién llegado de América, a donde acompañó como consejero áulico a José María Aznar. Buenas noches, ministro. Buenas noches. ¿Cómo se ve desde América la situación cubana? Pues yo diría que se ve como un residuo. Creo que es la última dictadura comunista que queda en lo que podríamos denominar el mundo occidental. Y por consiguiente de lo que se trata es de impulsar la evolución del régimen hacia una democracia plena. ¿Qué opina en esa línea de las conversaciones de Madrid y de estos acuerdos de Nueva York? Bueno, yo creo que todo tipo de conversaciones y de acuerdos son siempre positivos y que España tiene un papel importante que jugar en el proceso de democratización de Cuba. El único problema que queda por dilucidar es si la ayuda española se interpreta como una ayuda al régimen de Castro. Y esto es lo que hay que evitar, y de ahí la posición del partido, y concretamente de Aznar, de decirle al gobierno, las cosas están cambiando en Cuba, no hagamos una ayuda que sirva para mantener a Castro. Mantengamos las relaciones políticas y diplomáticas y la ayuda humanitaria, y replanteemos el otro tipo de ayuda. ¿Y habrá un criterio que dice usted de José María Aznar, o se producirá un poco el rompanfilas entre Manuel Fraga y Loyola del Palacio? Bueno, hay un tipo de relaciones que se han mantenido en relación con el régimen cubano, pero el hecho nuevo es que a partir del momento en que se ha producido el fenómeno de los balseros, se debe interpretar ello como un síntoma de que las cosas están cambiando. Hay unos hechos nuevos y a partir de ahí hay que replantearse las relaciones con Cuba, con objeto fundamentalmente de que nuestra ayuda no sirva para apuntalar al régimen cubano. Pero no descartan ustedes en ese asunto de Cuba regresar o establecer un consenso en política exterior española. La política exterior es un ámbito habitual de consenso, por así decirlo, y nosotros querríamos que las relaciones con Cuba entraran plenamente dentro de este ámbito de consenso. Nosotros hemos hecho una llamada al gobierno español para que se replantee la forma en que se presta ayuda al régimen cubano. Muchas gracias, don Rafael. No se mueva, que luego vamos a seguir hablando de política nacional. Igual que las grandes superficies, el Consejo de Ministros se ha saltado la festividad de Santa María de la Cabeza, decretada por el lehendakari madrileño Joaquín Leguina. Terminada la reunión, el portavoz Rubalcaba contó las rebajas en las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social y los beneficios fiscales a las familias. Los impuestos para compensar quedaron en estudio. El gobierno en materia de presupuestos no suelta prenda. Hasta que no tenga el visto bueno de los catalanes de Convergencia y Unió, no se conocerán los números de las cuentas del Reino para el próximo año. Al término del consejo de esta mañana, Pérez Rubalcaba, ministro de la Presidencia, apenas ofreció algún detalle sobre los mismos. Solo que los gastos del año próximo crecerán menos que la economía, que se ayudará fiscalmente a las familias con más de 2 hijos o que España dedicará 7.500 millones más de los previstos a cooperación internacional. ¿Con qué impuesto se compensará, por ejemplo, la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social? Es todavía una incógnita. ¿Subirá el IVA? ¿Quizás el impuesto sobre las gasolinas? Bueno, ya. Sí, no todo el mundo usa coches. Hay quien consume más y quien consume menos. O sea que... No fuma todo el mundo tabaco, sí, es verdad, sí. En fin, no está no está decidido. La negociación presupuestaria con el PP está también muy lejana. No entendemos que el diálogo pueda plantearse en términos excluyentes. Si el diálogo significa habla conmigo pero deja de hablar con los que estás hablando, pues nos parece que es un diálogo excluyente que en lugar de sumar va a restar. El ministro, no obstante, adelantó que el gobierno espera tener listas las cuentas del Reino el próximo día 23. El gran debate sobre las autonomías previsto por el Senado ya cuenta con la ausencia del lehendakari vasco José Antonio Ardanza. La necesidad de afianzar perfil propio en vísperas de las elecciones en Euskadi parece ser la causa de esa política de escaño vacío. Por el contrario, las dudas del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se han disipado en aras del pacto con González. Insolidario e irresponsable. Estos son los adjetivos utilizados por el Partido Popular para calificar la decisión del lehendakari José Antonio Ardanza de rechazar su asistencia al debate sobre el estado de las autonomías que se celebrará en el Senado a finales de septiembre. El portavoz popular en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, aseguró que en la negativa de Ardanza ha primado la estrategia electoral. Mayor Oreja advirtió que la actitud del lehendakari ha dañado la imagen de Euskadi y es un claro desprecio de Ardanza a los demás presidentes autonómicos.
Por su parte, José Antonio Ardanza justificó su negativa en la necesidad de culminar el Estatuto de Gernika y cerrar los compromisos antes de emprender nuevas experiencias. El Lehendakari Ardanza será el único presidente autonómico que estará ausente en el gran debate del Senado. Volvemos al diálogo, don Rafael. ¿Qué puede quedar de ese gran debate después de que ya hay una gran ausencia? Yo creo que Ardanza, además de haber adoptado una actitud irresponsable, comete un grave error. Yo creo que en estos momentos se abre una etapa en la que convendría perfilar la conclusión del desarrollo autonómico dentro de los límites que marca la Constitución, y para concluir el proceso autonómico es absolutamente fundamental la participación en el debate de todos los partidos regionalistas y nacionalistas que existen en España. Es una manera de intentar encontrar fórmulas de consenso para cerrar de una vez por todas el proceso autonómico. Ese proceso que en alguna medida usted tuteló en la época de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez anuncia su retirada del CDS. Denos su opinión. Bueno, yo creo que el CDS fracasó como proyecto político desde el momento en que adoptó la estrategia de apoyar al Partido Socialista. Yo creo que un partido hegemónico con mayoría absoluta en las Cortes entonces, que no necesitaba de ningún tipo de apoyo, se encontró de pronto con el apoyo del CDS y eso determinó que el electorado centrista que había votado hasta entonces al CDS le fuese progresivamente abandonando. Y al mismo tiempo se ha dado el éxito de la apertura hacia el centro del Partido Popular, lo que ha supuesto que en las últimas elecciones el Partido Popular haya captado la gran mayoría del voto que en su día votó al Centro Democrático y Social. Pero ustedes, el Partido Popular, ¿querrá de verdad proclamarse, alzarse con la herencia del centrismo o se dejará vencer por ciertas propensiones maximalistas o energuménicas? Bueno, yo creo que José María Aznar es el heredero objetivo de Suárez. Lo he dicho en otras declaraciones. ¿Suárez llegará a decirlo así? Bien, es un heredero objetivo. Yo, como corresponsable de los programas del CDS y ahora del Partido Popular, lo que puedo decir es que en el programa del Partido Popular no hay nada que pueda impedir el voto de Adolfo Suárez hacia el Partido Popular. Pues muy bien, don Rafael, muchísimas gracias y siga usted ejerciendo el don del buen consejo ante José María Aznar. Buenas noches. Como las mejores obras del género negro, del anterior equipo del Ministerio del Interior parece que no va a salvarse ni el apuntador. Después del prófugo Roldán, siguen cayendo cascotes que cuestionan el enriquecimiento patrimonial de otros exaltos cargos. Carlos Conde Duque, que fue director general de la Policía, se ha explicado con el ministro Belloc y lo hará con Almunia. El culebrón del caso Roldán amenaza con nuevos episodios. En esta ocasión el protagonista es Carlos Conde Duque, exdirector general de la Policía. Ahora el actual delegado del Gobierno en Castilla y León debe dar explicaciones sobre el origen de su fortuna. Y es que, según las noticias publicadas, Carlos Conde Duque acumuló en 10 años un patrimonio inmobiliario valorado en 200 millones de pesetas. El propio Conde Duque trataba hoy de restar importancia al asunto. Bueno, señor Ramallo, ya hemos visto que sistemáticamente alarma más de lo que es necesario. Ya lo explicaré. Lo cierto es que tras su entrevista con el subsecretario de Interior, Carlos Conde Duque se reunía hoy con el ministro Belloc, reunión de la que nadie quiere hablar, al menos en Interior. Otro de los exaltos mandos salpicados por el escándalo es Rafael Vera. El entonces secretario de Estado ha sido acusado de pasarle a Luis Roldán 10 millones de pesetas mensuales para uso personal. Toda una cortina de humo, a juicio de Izquierda Unida, para librar a González y a Serra de su responsabilidad política. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva normativa que regulará a partir de ahora las elecciones sindicales en empresas y ministerios. El Consejo de Ministros ha aprobado 2 reglamentos que son el resultado de los acuerdos que en su día se alcanzaron solo con UGT y comisiones obreras. El Ejecutivo quiere desjudicializar las elecciones y evitar los conflictos. Los 2 reglamentos que ha aprobado el Consejo de Ministros constituyen la primera norma de desarrollo de la reforma laboral. Una de las novedades que introducen es la supresión del periodo de cómputo institucional. Tratamos sencillamente de que los procesos electorales no supongan una tensión social y por tanto económica en las empresas, que las elecciones no contribuyan, por así decirlo, o no dificulten el clima de diálogo social que debe haber en las empresas. Los nuevos reglamentos también incluyen un sistema de arbitraje para controlar las actas electorales. Se va a reducir, esperamos en buena medida, la conflictividad en este tipo de procesos electorales y, en segundo lugar,
va a haber menos recursos a los tribunales. Vamos a aliviar a los tribunales de lo social de un conjunto de recursos que esperamos que puedan resolverse por esta vía arbitral que ahora se habilita en el decreto. La Administración solo intervendrá para registrar los datos y expedir certificados a efectos de la negociación colectiva. ¿Recuerdan aquel feligrés que al responder sobre qué había dicho el párroco en su sermón sobre el pecado decía, en resumen, que no es partidario? Así se ha confirmado en la conferencia de la población del Cairo respecto de la posición del Vaticano sobre el aborto. El documento final avanza en los términos siguientes. Nadie espera que el Vaticano estampe su firma en el documento final de la Conferencia sobre Población y Desarrollo. Tampoco lo hizo en las anteriores conferencias de 1974 y 84. Quienes sí parecen estar dispuestos a modificar su postura son los 17 países que en principio secundaron la opción defendida por el Papa, y eso tras días de intensa discusión y después de que un comité especial cambiara dos términos y añadiera una definición en el texto de la discordia. En concreto queda sustituido aborto legal por interrupción voluntaria del embarazo que no esté contra la ley, y se cambia en todos los casos por en ciertas circunstancias en las que la mujer tenga que abortar. El documento final será suscrito la próxima semana al término de la conferencia. Zanjada solo entre comillas la polémica del aborto, hoy los delegados de los 182 países estudiaban ya sin exaltaciones cómo se van a financiar los programas de ayuda al desarrollo. Todo está preparado en Zagreb para recibir al Papa Juan Pablo II, dolido por las dificultades serbias que le han impedido visitar también en misión de paz Sarajevo, tal y como era su deseo. En su homilía a distancia desde Castel Gandolfo, el pontífice la emprendió contra el nacionalismo, enfermedad que también afecta a sus fieles de la católica Croacia, a los que podrá advertir. En Zagreb se retocan las calles por las que mañana va a pasar el Papa y hasta se comprueba la comodidad de los asientos que usará el pontífice durante su viaje número 62. Durante semanas, la capital de Croacia lleva preparando la visita de Juan Pablo II, la primera que realiza a estas tierras un jefe de la Iglesia Católica en los últimos 800 años. Demasiado tiempo para un país donde el 77,7% se confiesa católico ferviente. Después de suspender la visita a Sarajevo, su estancia de 2 días en Zagreb cobra mayor importancia porque será la única oportunidad del pontífice para dirigirse a los pueblos exyugoslavos. Desde este hipódromo, Juan Pablo II pedirá tolerancia para acabar con la guerra y alertará de nuevo sobre el peligro de los nacionalismos exacerbados. Más de 1 millón de personas asistirán el domingo a la misa al aire libre en vista del ritmo al que se están vendiendo las entradas. Y a lo largo de este viernes 9 de septiembre han ocurrido otros hechos de interés que les relatamos a continuación de forma resumida. Son estos. Desconcierto ante el accidente de avión que costó la vida a 132 personas en Pittsburgh, Pensilvania. Según los expertos, las condiciones meteorológicas eran óptimas y la visibilidad clara. O los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo o Felipe González elegirá las preguntas que responderá en su comparecencia semanal ante el Pleno del Congreso. El presidente solo contestará preguntas generales y podrá delegar para cuestiones más concretas según el ministro portavoz. Un alcalde de HB contrata a un reinsertado de ETA a pesar de las órdenes de su partido. Joaquín Galarza emplea como peón municipal a Joaquín Zubillaga, condenado a 103 años de prisión y actualmente en 3er grado. Suárez deja de militar en el CDS, partido que fundó él mismo en el 82 ante el desastre electoral del 12 de junio. Según ABC, el expresidente del gobierno cree que el proyecto centrista no es viable y se retira totalmente de la vida política. Los hipermercados de Madrid se rebelan contra la orden de cierre dictada por la comunidad para la fiesta de hoy. Alcampo, Prica, Continente y Jumbo tendrán que hacer frente a la sanción, aunque la patronal de grandes superficies ha asegurado que recurrirá. Pocos representantes de la realeza en los desposorios de la hija pequeña de Hassan II de Marruecos. Eso sí, 1000 caballeros armados de fusiles, 220 parejas casaderas y fuegos artificiales adornan la boda que celebra hoy la princesa Lala Hasna. Michael Jackson y su esposa Louise Mary Presley sorprenden a los malpensados con un efusivo beso en la entrega de premios que concede la cadena de televisión estadounidense MTV a los mejores vídeos musicales del año. Nos vamos con la música a otra parte, a la economía. Muy buenas noches, don Carlos Humanes. Buenas noches. Vamos a ver, primero, ¿advierte usted en estas elucubraciones presupuestarias del ministro de la Presidencia alguna incrustación de la barretina catalana? Hombre, yo creo que sí.
Evidentemente, una buena parte de las modificaciones que se están anunciando suenan a las exigencias, o al menos a los planteamientos que históricamente se han venido haciendo tanto desde Convergencia y Unió como también en parte desde el Partido Nacionalista Vasco, digamos los partidos más claramente representativos de lo que serían las pequeñas burguesías locales. ¿Y en eso puede haber alguna diferencia sustancial con el Partido Popular? Pues sustancial probablemente no, sí en cuanto a los matices y a las insistencias, es decir, es muy... porque parece que se dirigen a la misma gente, usted me está hablando... Sí, pero no, cuidado, por ejemplo, una cosa que a usted le gusta mucho, lo de que las grandes superficies no puedan abrir los fines de semana, es casi seguro que se debe a la existencia de estos pequeños partidos liberales que empiezan por cerrar el comercio. Ya, con el voto muy arraigado entre los botillers o los pequeños comerciantes. Bueno, esa es una diferencia notable. ¿Por qué no tiene el botiller abierta la botillería? Pues porque el botiller normalmente no puede trabajar todos los días a la semana. Tendrá un cuñado que se encargue para... Pues mire, le vamos a... Y esto de que jauja, vamos, se reducen las cotizaciones de los empresarios, se reducen las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. ¿Y quién paga todo esto, don Carlos? Hombre, el pago de eso es una cosa importante, porque el pago de eso son las prestaciones de la Seguridad Social, es decir, nuestra sanidad pública, nuestras pensiones y el desempleo, fundamentalmente. Bueno, el señor Rubalcaba ya ha dicho que verán por dónde incrementan los impuestos. Los impuestos, lógicamente, tendrán que incrementar el IVA, es decir, toda la familia de impuestos indirectos. El IVA es el más importante. Luego tabacos y alcoholes, que son pues los grandes caballos de batalla, que aunque no sean estrictamente solidarios, porque efectivamente hay gente que no fuma y hay gente que no bebe y van a pagar ellos esos impuestos, que se supone que se emplearán luego para todos, pero por ahí andarán las cosas. Van a seguir impidiéndonos que nos envenenemos poco a poco. De forma voluntaria. Exacto. Claro. Bien, don Carlos, hoy ha sido día de fiesta por el Endacari madrileño, pero de todas maneras tiene usted su tarea. Y por Santa María de la Cabeza, no se lo olvide usted. Su tarea, haga el favor de cumplirla. Vamos con ella porque ya han empezado otra vez los truenos. Cuando todo parecía indicar que la de hoy iba a ser una jornada plácida y hasta suavemente optimista para las bolsas, al filo del mediodía sobrevino el desastre. De los grandes mercados continentales, solo Frankfurt conseguía ofrecer un balance positivo, pero únicamente porque es el primero en terminar las operaciones cada día. El resto, incluida la bolsa española, se derrumbaba con estrépito tan pronto como se hizo público que los precios al por mayor en Estados Unidos se habían desbocado el pasado mes de agosto. Subieron un 0,6% y los expertos habían vaticinado un incremento del 0,4%. Lo peor no es que los sabios volvieran a equivocarse, a eso ya estamos acostumbrados, sino que el bono americano y el dólar iniciaron un vertiginoso galope bajista con el que arrastraron a todos los restantes mercados. A partir de ese momento, o sea, a primera hora de la mañana en Nueva York y en torno a las 2 de la tarde en Europa, los inversores se plantearon un único objetivo: vender lo que fuera y deprisa. El fantasma de la inflación se había vuelto a aparecer a los bloques de Wall Street y el único camino era la fuga. Había que desprenderse de lo que se había comprado estos últimos días y además había que hacerlo antes de que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal y fervoroso apóstol de la cruzada antiinflacionista, clamara por una subida de los tipos de interés. Así que el dólar también a derrumbarse, provocando el consiguiente desasosiego entre unos cambistas que apenas han conseguido un par de días de descanso en sus constantes sobresaltos. Y la próxima semana lo lógico es que las bolsas españolas comiencen bajando. Como hoy era festivo en Madrid, solo se ha negociado un 15% de lo habitual. Así que deben haber quedado muchos inversores con ganas de vender, que se supone volverán a la carga el lunes. Con humor, hasta los asuntos más fuertes quedan suavizados y se digieren mejor. Como muestra de lo que decimos, ahí están los últimos trabajos literarios de dos humoristas, Javier Capitán y José Luis Coll, en los que abordan asuntos tan espinosos como la corrupción y el servicio militar. Dos libros que han merecido premio. Hasta el más honrado de los honrados puede corromperse más de 70 veces 7 o puede que hasta más. El corrupto impecable, fechorías de una víctima de la hada gorrina de Javier Capitán, es la novela ganadora del premio Papagayo de ensayo y narrativa de humor. Pero ¿quién es el hada gorrina? Es la versión maligna de la hada madrina. Es un ser pues que no tiene cuerpo, sino que simplemente se comunica con aquel en quien habita. Ella es la culpable de que el corrupto se haya convertido en la figura emblemática de estos últimos años. La batalla de la conciencia entre la hada madrina y la gorrina está abierta. La novela nos será útil para conocer los intrincados caminos que escoge la hada gorrina para azuzar las mentes de las personas y así ganar la lucha.
Otra figura del humor, José Luis Coll, gana el segundo premio Espasa Humor. En Firmes, Coll narra la historia de un recluta, él mismo, que cumple servicio militar en los años 50. Un retrato repleto de humor y nostalgia de la sociedad de entonces. Victoria de Arantxa Sánchez Vicario y premio para la tenista Martina Navratilova, galardonada con el Príncipe de Asturias al deporte en 1994. Se lo contamos en unos instantes tras la pausa publicitaria. Telecinco, cine 5 estrellas. Pagarás por esto. Cuando se juntan acción y suspense. Se ha escapado de la cárcel. Surge. Viene por mí. Quiere vengarse porque le envié a prisión. Ricochet. Denzel Washington. John Lithgow. Ricochet. Estreno en televisión. Este otoño en Telecinco. Ya está aquí la caja caliente del verano. Fíjate lo que te llevas por 990 pesetas. La película Lo mejor del cine erótico USA. El famoso vídeo escándalo con las escenas más prohibidas del mundo. El catálogo Dr. John con la mejor oferta de productos eróticos. Y además el increíble Magic Finger, tu masajista personal. Todo por 990 pesetas. Pídelo al 906-330-331. Llámame. Erotic Club 075996164. Llámame. 075996164. Hola amigos, ¿os intriga el futuro? Llamadme ahora al 906 30 80 90. Os estoy esperando. The Line 078 52 17 47 25 26. Podrás encontrar chicos y chicas en directo, hasta 10 a la vez. Atrévete. 078 52 17 47 25 26. Llama ahora. A veces hacer el amor se hace pesado, monótono. Con el set que le presentamos, correrán nuevas aventuras. Al amor hay que darle imaginación, no aburrimiento. El paquete del amor incluye los 5 elementos de ayuda para una relación estable y duradera. Además, con el paquete del amor recibirá un estupendo catálogo de lencería sexy. Pida ahora el paquete del amor al increíble precio de 4.995 pesetas. Teléfono para hacer su pedido, 95-422-83-52. Para usted, para su pareja, para los dos, para disfrutar del sexo sin tabúes. Martina Navratilova, una de las mejores tenistas de la historia, ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias del Deporte. El jurado, presidido por Juan Antonio Samaranch, destacó de la tenista checa nacionalizada estadounidense su dilatada trayectoria profesional y sus labores humanitarias. Varias horas ha tardado el jurado en dar el fallo. De las 31 candidaturas presentadas, la de Navratilova se ha impuesto en la votación final a la de Carl Lewis. El premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1994 ha recaído en la tenista no solo por sus evidentes méritos deportivos. El jurado también ha premiado las labores humanitarias de Navratilova, que hace unos años creó una fundación de ayuda a la infancia. Un importante galardón, quizás el último, para un mito del tenis femenino que afrontará en breve su retirada como profesional. El Príncipe de Asturias sirve así para cerrar una carrera meteórica jalonada de múltiples éxitos. 20 años dedicados a la cancha y la raqueta, 18 Grand Slam, de ellos 9 ganados en Wimbledon. Un palmarés de fábula que le dio renombre entre las estrellas del deporte mundial, renombre que se convirtió en fama a raíz de que Navratilova confesara abiertamente su homosexualidad. Buenas noches, ya estamos a sábado y además este va a ser un fin de semana en el que vamos a disfrutar de una temperie todavía anticiclónica. Por el momento solamente hay que destacar intervalos nubosos en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, también en Cantabria, en el País Vasco, en los Pirineos y para variar en zonas de Aragón, Navarra y La Rioja. Y precipitaciones débiles se pueden dar en las primeras horas del día de hoy
en Galicia y en Castilla y León sobre todo. El resto poco nuboso o despejado. Las temperaturas en cambios, si acaso pueden descender ligeramente, y los vientos van a soplar de moderados a fuertes en la costa gallega, en la costa cantábrica, en la vertiente mediterránea, al norte de las Canarias, en Baleares y en zonas del estrecho. Esto es todo. Y en nuestra revista de prensa hoy nos trasladamos hasta las redacciones de El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Desde sus respectivas sedes nos ofrecen los detalles. Buenas noches y adelante. La portada del País se abre con el pacto alcanzado esta noche por Estados Unidos y Cuba sobre la crisis de los balseros. 20.000 cubanos podrán entrar cada año en Estados Unidos. El presupuesto de 1995 será riguroso y contendrá una subida del gasto público del 5%, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Pérez Rubalcaba. Destacamos también que la Cumbre del Cairo ha aprobado el texto sobre el aborto con la oposición del Vaticano. El Gobierno ha anunciado el envío al Parlamento de un proyecto de ley para el control de los fondos reservados. Y Estados Unidos y Cuba han llegado a un acuerdo para resolver la crisis de los balseros. Estas son las dos noticias más importantes de la portada de La Vanguardia de mañana. Muy buenas noches. En el periódico hemos escogido como primera noticia de portada la decisión del Gobierno de bajar las cuotas obreras y empresariales en 1995. Titulamos: Los trabajadores pagarán menos seguridad social. Destacamos además que Estados Unidos y Cuba alcanzan un acuerdo para cerrar la crisis de los balseros. Y por último, que el derribo de las fincas afectadas por la reconstrucción del Teatro del Liceu empezará el 3 de noviembre. Buenas noches desde el periódico. Terminamos este relato informativo felicitando a Arantxa Sánchez Vicario, que ha vencido por 6-1 y 7-6 a Gabriela Sabatini. Mañana estará en la final del Trofeo Open de Estados Unidos. Y por nuestra parte es todo. Recuerden que la información continúa en Telecinco durante el fin de semana con Julio Fernández y su equipo. Nosotros volveremos el lunes. Hasta entonces, gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.